Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a seguir utilizando nuestro IDE de Arduino para el manejo de nuestro robot MBot. En esta ocasión lo que vamos a ver, y siguiendo en la línea de las funciones, es cómo retornar valores de estas funciones. Y para ello lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo para que se entienda perfectamente qué es la devolución de un valor dentro de una función. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un programa simple que nos va a permitir multiplicar dos números. El MBot lo tendremos que tener encendido y con su cable USB para que funcione correctamente este ejemplo. Aunque el robot en sí no va a hacer ningún movimiento ni se va a hacer uso en este primer ejemplo de ningún sensor, sí es necesario tenerlo encendido para poder subir el programa a nuestra placa Arduino de nuestro MBot y poder probar el resultado, puesto que también vamos a hacer uso del monitor serie. Por lo tanto, vamos a empezar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir una variable entera que guardará nuestro resultado. Por lo tanto, lo ponemos fuera de lo que serían las funciones setup y loop, lo ponemos ahí fuera. En el setup lo que vamos a hacer es inicializar lo que sería serial.begin. Esto ya lo conocéis cuando queremos inicializar lo que sería nuestro puerto serie, y lo vamos a meter a 9600 como en otras ocasiones. Bien, y por último, dentro de nuestro bucle loop, lo que vamos a hacer es decir que o hacer una llamada a una función. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, nos venimos aquí, vamos a poner un comentario que sean funciones y vamos a crear una función de multiplicar. Bien, a diferencia de lecciones anteriores donde hemos visto funciones que están definidas con un tipo void, puesto que no retornaban ningún valor, en esta ocasión, como vamos a necesitar retornar valores, bueno, en este caso un valor, tenemos que ver qué tipo de valor. Como el valor que vamos a devolver es un valor entero, o sea, un número entero, tal y como hemos reflejado en esta variable, que es donde se meterá el resultado, pues por lo tanto, nuestra función también tiene que ser int y no void, que no nos permitiría hacer un retorno de ningún dato. Por lo tanto, diremos que vamos a retornar un valor int, un valor entero, vamos a llamar multiplicar a lo que sería nuestra función personalizada, y a continuación vamos a pasar dos parámetros. También van a ser enteros, pues por lo tanto, int, vamos a poner primero, int segundo. De esta manera tendríamos definida lo que sería nuestra función, donde hacemos un paso de parámetros, de dos parámetros concretamente, y ya la estamos preparando con int para un retorno de un valor entero. Por lo tanto, ¿qué haremos en su interior? Bien, aquí por cuestiones didácticas lo que vamos a utilizar es una variable que vamos a llamar cálculo, también de tipo entero, por lo tanto la vamos a definir aquí. Comentar que esta función cálculo, o sea, esta variable, perdón, cálculo, que estamos creando dentro de una función, se llama una variable local. Eso quiere decir que este cálculo o esta variable, si intentáramos utilizarla por fuera, por ejemplo en el loop,
no tendría ningún valor puesto que no está definida, solamente está definida dentro en este caso, de la función donde ha sido creada. Por eso he dicho por cuestiones didácticas, puesto que aquí podíamos haber utilizado resultado ya directamente y no tener que definir cálculo, puesto que esta variable es lo que se llama una variable de ámbito global, porque al estar fuera la podemos utilizar donde queramos. Pero sin embargo, las variables creadas dentro de una función específica solamente tienen un ámbito local, solamente son reconocidas y vistas dentro de la propia función. En el momento en que salimos de la función, esta variable pues ya no tendría ningún valor. Esto muy importante porque es una de las causas utilizar variables locales e intentar utilizarlas fuera. Es una de las causas más comunes de errores a la hora de programar. Por lo tanto, dicho esto, vamos a hacer uso de esta variable para decir que nuestro cálculo no va a ser otra cosa que la multiplicación de primero por segundo. Este paréntesis no me sirve, así, cálculo primero por segundo. Porque lo que hemos dicho es que en este ejemplo sencillo lo único que queremos hacer es multiplicar dos valores que vendrán cuando hagamos la llamada aquí en el loop a esta función personalizada que estamos haciendo. Y para poder recoger este valor de cálculo, puesto que aquí no existe, lo que haremos es utilizar un return. De esta manera estaremos enviando, fijaros, con return lo que hacemos es enviar el valor local de cálculo que tengamos aquí, lo estamos enviando fuera. Por lo tanto, vamos a ver, hasta ahora, cuando nosotros queríamos utilizar una llamada a la función multiplicar, una llamada a una función personalizada, en este caso multiplicar, lo que hacíamos era esto. Pondríamos multiplicar y imaginémonos que queremos pues 9 por 6, por ejemplo. Así, multiplicar 9 por 6, para que nos dé 54. Bien, esto ahora, como tenemos una opción que lo que estamos diciendo a la función es que efectúe un retorno de un valor, este retorno de este valor, si esto lo dejáramos así, no quedaría en ninguna parte, no se recogería. Sin embargo, si nosotros hacemos uso, y para eso la hemos creado, de la variable resultado, que la tenemos aquí, de esta manera nosotros podríamos decir que resultado es igual a lo que nos devuelva la función multiplicar con el envío de 9 por 6. Se enviaría primero un 9, a segundo un 6, se crearía la variable cálculo local, cálculo recogería 9 por 6, 54, y retornaríamos el valor de cálculo, con lo cual sería 54, que este retorno de cálculo, que se puede producir gracias al int que hemos puesto aquí, si esto fuera void, pues lógicamente esto no funcionaría. Atención a esto. Por lo tanto, este cálculo lo recogería el resultado. Por lo tanto, el resultado tendrá nuestra llamada a función con 9 por 6, que serían 54. Ya lo único que nos quedaría para comprobar si esto ha sido así es utilizar nuestro serial, donde vamos a utilizar, como en otras ocasiones, el print ln para mostrar el resultado, y para que esto tenga un retardo, pues vamos a utilizar un delay, por ejemplo, de 2000. Así, el 54 pues aparecerá cada 2 segundos en nuestro monitor serial. Por lo tanto,
vuelvo a matizar que en este caso necesitamos una variable que recoja el retorno del dato que estamos produciendo en esta función, para con posterioridad pues poder utilizarlo, en este caso pues una salida por monitor serie, igual que podría haber sido pues cualquier otro tipo de programación que hubiéramos querido hacer. Espero que haya quedado claro. Vamos a subir a nuestro Arduino, ya lo tenemos encendido, ¿vale? A nuestro MBOT, pero lo vamos a subir a la placa Arduino, lo subimos, muy bien, ya se ha almacenado y vamos a ver si en nuestro monitor serie, aquí lo tenemos, efectivamente, cada 2 segundos se está haciendo la llamada, como esto ya sabéis que es un loop que se está ejecutando constantemente, se está enviando a la multiplicación y directamente pues estamos obteniendo este valor. Muy bien, pues queda comprobado que funciona perfectamente. Por lo tanto, vamos a ver alguna otra cosa relacionada con esto del retorno de función, con un caso, digamos, pues algo que podamos utilizar con nuestro MBOT para que haga algo. Y para ello, bueno, vamos a cerrar aquí y lo que vamos a hacer es abrir este ejemplo que ya está diseñado, pero que quiero que veáis. Este ejemplo lo hemos hecho en lecciones anteriores, donde lo que hacíamos no era otra cosa que llamar al sensor de ultrasonidos. Ya sabéis que el sensor de ultrasonidos lo tenemos aquí, donde estoy marcando en nuestro MBOT, y nos permitía pues calcular una distancia cuando hay un rebote con un objeto. A partir de ese momento, cuando detecta un objeto digamos en el frontal de nuestro MBOT, pues en este momento nos enviaría la distancia y nosotros la recogíamos en centímetros. Bien, esto ya está ampliado y aquí lo que hemos hecho para explicar un poco lo del return es que hemos creado una variable que se llama distancia, ¿vale? También de tipo entero. Y esta distancia, ¿vale? Lo que estamos haciendo es generar una función personalizada que la hemos llamado medir ultrasonidos. Y distancia será, al igual que antes resultado era quien recogía la variable que recogía nuestro valor de esa función de retorno, en este caso será distancia quien recoja lo devuelto por la función medir ultrasonidos. Y bueno, esto ya lo teníamos hecho cuando la distancia que va a ser recogida de lo que es la función y el return con el dato de retorno, cuando era menor de 5, bueno, cuando encontraba un obstáculo, pues iba hacia atrás y giraba durante un segundo y giraba hacia la derecha, ¿vale? Pues por lo tanto, y bueno, y en caso contrario, pues seguiría avanzando. Pero lo que nos interesa no es la función voy a ir atrás, que ya la vimos, y girar a la derecha. También os propuse que pudierais hacer este de girar a la derecha también con parámetro. En fin, como lo hayáis desarrollado, así lo tendréis. Y lo que nos interesa es esta función, muy parecida a la que hemos visto anteriormente, puesto que las funciones con retorno pues son sencillas, como todas las funciones. Recordad que las funciones están para clarificar el código, para que sea reutilizable. También una función que no lo he comentado en otras lecciones, pues nos sirve para que en el caso, como es código reutilizable, en el caso de tener que hacer alguna modificación, pues claro, no es lo mismo ir buscando trozos de código
que cambiar el código que hay dentro de una función. Con ese código cambiado, al ser reutilizable, si ha sido llamada en varias partes de nuestro programa, pues es mucho más fácil de mantener lo que sería el programa. De ahí la gran importancia. Entonces, siguiendo con este ejemplo, pues bueno, medir ultrasonido es como llamamos a la función. Esta función, pues no hay que enviar ningún parámetro, pues no se lo enviamos. Y como va a devolver un entero, pues la definimos como int. En su interior creamos una variable local que vamos a llamar cm, de centímetros, y lo que le decimos es que cm va a ser la distancia en centímetros que lea en nuestro sensor de ultrasonidos. Por lo tanto, cm tendrá esa distancia y va a ser retornada. Como esta distancia va a ser retornada en la llamada a la función que la tenemos aquí arriba, cm, el valor que nos esté dando ese sensor de ultrasonidos, su distancia en centímetros, será enviada a la variable distancia. Por lo tanto, como distancia tendrá un valor en centímetros, ahora sí podemos utilizarlo aquí en el condicional diciendo que si la distancia es menor o igual que 5, pues vaya hacia atrás y gire a la derecha. Y en caso contrario, pues que siga avanzando normalmente. Un ejemplo que podéis subir a lo que sería el mbot y que podéis poner en funcionamiento para que comprobéis que efectivamente pues funciona perfectamente. Y de esta manera nos queda la medición de ultrasonidos fuera, o sea, de tal manera que puede ser reutilizable y sabremos que cuando llamemos a esta medición de ultrasonidos nos va a retornar el valor en centímetros con el que detecte nuestro mbot con el obstáculo que tenga justo delante. Por lo tanto, código reutilizable, código mucho más fácil de mantener y a la hora de leer lo que es nuestro código, pues queda mucho más claro, puesto que estamos utilizando nuestras propias palabras, ¿no? Tanto en las variables como en los nombres de nuestras funciones definidas. Muy bien, pues hemos visto lo más importante en estas últimas lecciones, lo más importante del tema de las funciones. Para terminar con ellas, con el tema de las funciones, no porque no vayamos a ver más funciones, por supuesto que sí, pero me gustaría pues terminar esta lección con este resumen. Y en este resumen, ya vamos a quitar nuestro mbot de pantalla, digamos que los tipos de funciones que podemos ver o que hemos visto son aquellas internas o sea, están clasificadas en tres grandes grupos, tal y como veis en la pantalla. Por un lado, tendríamos las internas del lenguaje de programación. Sabéis que estamos utilizando C++, este es el lenguaje de nuestro IDE Arduino, y hemos visto algunas funciones, como puede ser random seed, random, delay. Estos son funciones que ya están definidas en el lenguaje de programación. Por lo tanto, podemos utilizarlas y con los parámetros, si llevan, correspondientes, ¿no? El random seed, pues ya sabéis que le mandamos un analog real 0. En el random, pues ya vimos que podíamos poner, por ejemplo, el ejemplo que vimos de 1 a 6, 1,6. O sea, enviamos dos parámetros para que se generara un número pseudo aleatorio entre el 1 y el 5. Y en delay, pues ya lo hemos utilizado, una medida en milisegundos en el interior. Por otro lado, también hemos utilizado las definidas por el usuario. En esta misma lección, pues hemos generado, tanto para la multiplicación como para lo que sería la lectura, dos funciones definidas por el usuario. Estas las creamos nosotros de la manera que ya hemos visto. Y por otro lado, también hemos utilizado
las importadas de una librería de clases, como puede ser el Makeblock. Dijimos que así como la palabra función y la palabra método es similar, método se suele utilizar a las funciones de una librería de clases. Y las que son definidas por el usuario, pues se suelen denominar, siempre y cuando no creemos una librería de clases, pues funciones. Y las internas del lenguaje de programación, pues también funciones. Pero en definitiva el concepto de función y método es exactamente lo mismo. Y en esta librería de clases importada, pues vimos métodos como podría ser, una vez instanciábamos la clase correspondiente, ¿os acordáis de motor 1, motor 2, sigue línea, sensor ultrasonido? Pues teníamos run, teníamos stop, teníamos reascensor, teníamos, como hemos utilizado ahora, distance cm. Por lo tanto, estas serían. Y estas serían los tres grandes grupos de tipos de funciones que nos podemos encontrar a la hora de programar con nuestro IDE de Arduino. Por lo tanto, espero que el tema de las funciones haya quedado muy claro, porque a partir de ahora se utilizarán siempre para clarificar mucho más lo que es la programación, para reutilizar código y no tener que estar escribiéndolo de forma constante, y para que la lectura de nuestro programa pues sea más entendible. Por lo tanto, espero que disfrutéis, que probéis todo lo que hemos comentado en esta lección. La damos por finalizada y, como siempre, nos vemos en la siguiente.